Dios Padre, nosotros venimos delante de ti. Te damos gracias por el regalo que tú nos has dado de poder cantar a ti y juntos levantar nuestra voz y adorarte. Tú no tienes que escucharnos, no merecemos que nos escuches, pero lo haces. Y ahora, Dios, al abrir tu libro, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos des corazones dispuestos a escuchar tu voz. Que tú hables a través de tu palabra. Que abra nuestro corazón a lo que leemos. Y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez te has fijado en cuánto nos gusta o nos gustaría recibir bendición, la bendición de Dios, ser bendecido por Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, te has puesto a fijar en cuánto decimos palabras que tienen que ver con no puedo hablar, con bendición? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estoy bendecido. Bendiciones. ¿Puedo orar por ti? Sí. Voy a orar, voy a pedir a Dios que te bendiga. Nosotros queremos ser bendecidos. Nosotros queremos recibir bendición de Dios. Irónicamente, para mí irónicamente, muchas veces nosotros, si nos pusiéramos a pensar, a decir, ¿qué es la bendición de Dios? ¿Cuál sería la definición de la bendición de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy recibiendo o he recibido bendición de Dios? Y por lo tanto, que no sabemos cómo definirlo, qué es la bendición de Dios, cómo consigo la bendición de Dios, por más que decimos, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, bendiciones, por más que usamos esa palabra y deseamos recibir bendición y deseamos bendición para otros, muchas veces no es cierto que no sentimos que tenemos la bendición de Dios. Sentimos que está ahí al alcance, pero que no la hemos alcanzado. Por eso decimos tanto, que Dios te bendiga, bendiciones, porque uno quiere recibir y sabe que el otro también quiere recibir lo que muchas veces sentimos que no tenemos. Y la historia, vamos a ver, estamos viendo historias del Antiguo Testamento, historias desde Génesis y a ver hasta dónde llegamos, pero hoy estamos en Génesis, historias del Antiguo Testamento de las personas que vivieron antes y estamos viendo sus historias y estamos viendo cómo sus historias están relacionadas con la historia de Jesús y la gran historia que Dios está contando en toda la creación y con nosotros. Y la historia que vamos a ver hoy nos va a ayudar a saber, a aprender qué es la bendición, qué es la bendición de Dios. Por más que decimos Dios te bendiga, qué es lo que realmente estamos deseando y cómo se ve cuando alguien recibe la bendición de Dios y cómo nosotros podemos alcanzarla, y no solo para nosotros, sino compartir la bendición de Dios para otros. La historia es la historia de Abraham. La historia de Abraham es uno de los descendientes de Noé, la historia que vimos, la semana antepasada, porque la semana pasada vimos la torre de... La repito el próximo domingo si quieren, ¿no? Ok. Después de Noé, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y... ¿Será que me equivoqué? Bueno, después me corrijan. Noé fue descendiente de Sem, de uno de los hijos de Abraham fue descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, varias generaciones después nace Abraham, y lo notable de la historia de Abraham, lo notable de su historia, de la historia de su vida, es que él recibió la bendición de Dios. Dios vino a él y le dijo, te voy a bendecir. Varias veces lo hizo. No es increíble eso. No sería increíble si Dios viniera a ti y te dijera, te voy a bendecir. Y uno, wow, ya no lo tengo que pedir. Y si alguien me desea que Dios me bendiga, yo puedo decir gracias, ya lo ha hecho. Así fue con Abraham. Abraham recibió la bendición de Dios y Dios le dijo que él iba a ser fuente de bendición para otros, para todo el mundo. La historia de la bendición que recibió de Dios no es una historia que vemos una vez, no. Es una de las cosas notables de su vida, porque varias veces en su historia en la Biblia Dios repite, Dios viene a él y dice las mismas cosas vez tras vez. Yo te voy a bendecir. Leemos uno en Génesis 12.
Voy a leer de mi tableta por razones de luz y no tengo mis lentes. Entonces, Génesis 12, del 1 a 4, lo tendrás atrás en la pantalla. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot, su sobrino, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios vino a él y le dijo dos cosas. Uno: yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, tú recibirás mi bendición, yo te voy a guiar a una tierra y yo te voy a hacer famoso, yo voy a engrandecer tu nombre. Recuerda lo que la gente quería, en la historia de la Torre de Babel. Ellos querían ser famosos, querían hacer algo que los hiciera importantes a ellos. Y Dios viene a Abraham y le dice a él: yo te voy a dar eso, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir y yo te voy a hacer grande, yo te voy a hacer famoso, engrandecer tu nombre. Y en la segunda parte: yo te voy a hacer fuente de bendición para otros, otros serán benditos en ti, tú serás fuente de bendición para otros. Lee otra vez el verso 3 al final. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No piensa que tal vez Abraham en ese momento dijo, pensó por adentro, no dice, pero tal vez uno diría: wow, será exagerando por impacto, o sea, será exagerando Dios para hacer un impacto, para enfatizar lo que me está diciendo, porque ¿cómo es posible que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de mí? Imposible, toda la familia. Pero esa fue la promesa que Dios dio a Abraham, y no fue una exageración. Eso fue lo que Dios dio a Abraham, que todas las familias iban a recibir bendición a través de él. Y después, más adelante en su vida, en Génesis 17, en el verso 1, mira lo que Dios dice a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto, recuerda esa palabra, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, yo te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios vino a él otra vez, le dijo: te voy a bendecir, y ahí le elaboró un poco más cómo iba a ser la bendición que le iba a dar. Le dijo: le voy a hacer un pacto contigo, yo voy a hacer un acuerdo contigo, tú vas a estar en una relación formal conmigo, vamos a entrar en un acuerdo, y yo voy a ser tu Dios, y te voy a dar muchos hijos, no muchos hijos literalmente, pero tu descendencia serán muchos, y de ti saldrán reyes y muchas naciones, y tú. Y en ese momento la ironía de esa promesa, de esa bendición, es que en ese momento Abraham no tuvo un hijo, no había tenido ni un hijo. Entonces Dios le estaba diciendo: vas a ser padre de naciones, y te voy a bendecir. Pero él no tuvo ni siquiera un solo hijo, pero Dios le dio la promesa. Dijo: va a salir reyes y naciones de ti, y yo voy a ser el Dios de ellos. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo: tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos, etc. Ellos van a ser mi pueblo preferido, van a ser mis hijos y mis hijas. Dios estaba prometiendo una gran bendición a Abraham. Y después, hay otro que no leeremos, pero hay uno más que leeremos de Abraham. Dios aparece otra vez a Abraham y le dice algo muy parecido, después de que le pone a prueba.
Le pide que le sacrifique a su hijo y no lo deja terminar con el sacrificio, pero es una prueba y tal vez veremos esa historia más adelante, pero al final de esa prueba viene el ángel de Dios y le da un mensaje a Abraham en Génesis 22:15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho eso y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en tu semiente. Entonces, hasta ahí él dice: yo te voy a bendecir. Otra vez la misma promesa: yo te voy a bendecir. Y en tu semiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Yo te voy a bendecir, y tú vas, y tus descendientes van a bendecir. Va a haber bendición para todo el mundo que saldrá a través de ti, de tu descendencia. Esa fue una gran bendición. Y en esa historia de Abraham, nosotros aprendemos de la bendición, aprendemos cómo es la bendición, aprendemos cómo conseguimos la bendición y cómo se ve cuando Dios nos bendice para que sea real nuestro saludo, y le pido de que Dios te bendiga. Y aprendemos cómo es cuando Dios bendice a alguien. Primero vemos cómo es recibir la bendición de Dios. ¿Qué hacemos para recibir la bendición? Lo que vemos aquí es que Dios viene a Abraham. Él viene a Abraham. Abraham no va a Dios viene a Abraham. Dios viene y escoge, inicia y se mueve a través del espacio, y Él llega. Él viene a Abraham múltiples veces para decir: yo te voy a bendecir. Ese quita lo mágico de lo que es la bendición, porque muchas veces no es cierto que sentimos que para recibir bendición de Dios nosotros tenemos que casi manipular a Dios, que yo quiero ser bendecido y vamos a decir que la bendición que yo necesito, que yo quiero hoy es algo en mi trabajo o algo en mi casa, y yo quiero esa bendición, yo estoy pidiendo esto, es un favor, pues no es pero lo llamo bendición, y yo quiero que Dios me bendiga de esa forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer para activar a esa bendición? Y usamos palabras como esa, como activar, y palabras que no salen en la Biblia. Y pensamos que no he estado yendo a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia. Tal vez si voy a la iglesia por un mes, Dios me va a dar lo que quiero. Y pensamos, si me porto bien, si dejo de hacer aquella cosa o este vicio, o escondo ese otro, o me porto mejor, que Dios me va a bendecir. Pensamos que tenemos que hacer algo como para conseguir la bendición de Dios, pero lo que vemos en esa historia es lo opuesto. Dios es el Rey soberano de toda la tierra. Dios es quien decide a quién bendecir, y cómo bendecir, y cuándo bendecir. Dios viene a nosotros y nos bendice. Él es soberano. Su bendición empieza no con nosotros haciendo algo para que nos dé su bendición. No, la bendición de Dios empieza con Dios. Dios es quien viene para bendecirnos, y después la historia nos enseña qué es la bendición de Dios, y eso nos ayuda porque muchas veces realmente no sabemos qué es la bendición de Dios. Es despertarme en la mañana y sentir bien hoy, entonces hoy siento bendecido, y mañana el lunes y tengo que trabajar y estoy cansado y ya no siento bendecido. Es mi estado de ánimo. Esa es la bendición de Dios. Uno de mis hijos me estaba viendo ayer que estaba terminando algunas cosas con el mensaje, y vio esa parte y me dijo: ¿qué es la bendición de Dios? Lo leo y dijo: tener muchos legos, los juguetitos y nosotros no somos tan diferentes, no, quizás somos más grandes, entonces nuestros legos son otras cosas. La bendición de Dios es un carro, la bendición de Dios es una casa, o buena comida, o familia, o paz y tranquilidad en el hogar, y toda buena dádiva viene de ¿quién? De Dios. Todo viene de Dios. Pero la mera bendición de Dios, lo que está al centro de la bendición de Dios, ¿qué es? Lo vemos en esa historia. Dios nos bendice. La bendición de Dios realmente no son cosas que nos da, es Él mismo. Él nos bendice con Él mismo. Él extiende gracia sobre personas rebeldes, personas que no son perfectas, personas que han rebelado contra Él, y los perdona y los invita. Mire, ¿qué hizo con Abraham? Lo invitó a ser parte de su familia. Dijo: yo voy a ser tu Dios, yo voy a establecer un pacto contigo. Nosotros, en otras palabras, vamos a ser familia. Y después Él escogió a la descendencia de Abraham para ser su pueblo especial, su pueblo preferido. Dijo: voy a tener un pacto con ellos.
y yo voy a ser el Dios de ellos. En otras palabras, la bendición que Dios estaba dando a Abraham, aparte de la tierra y todo lo demás, la bendición, la realidad de la bendición más grande que Dios estaba dando a Abraham era sí mismo. Dios nos bendice con Él mismo, es poder conocerlo, es tener una relación con Él, es poder llamarlo Padre, poder saber que Dios está feliz con uno, porque es su Padre y lo ama y lo ha perdonado. Esa es la bendición, es estar en una relación correcta con Dios. Y en la historia vemos no solo que es la bendición, vemos qué hacemos cuando Dios nos bendice. Cuando Dios viene y nos bendice, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció a Dios. Dios dijo, te voy a bendecir. Ahora sal de aquí, lleva a tu gente y andate, deja a tu papá, deja a tus parientes, deja todo y andate. Y lo hizo, obedeció. Después Dios vino otra vez. Te voy a bendecir, tienes que circuncidar a ti mismo y a todo lo que viven en tu casa como señal de pacto. Le obedeció, cada paso Abraham obedeció a Dios. Eso es lo que hacemos cuando Dios viene y nos bendice. Nosotros no ganamos la bendición de Dios por obedecer, sí, pero cuando Dios nos bendice, respondemos por obedecer. Las personas más bendecidas deben ser las personas que más obedecen a Dios, porque han recibido tanta gracia y generosidad de Dios. Y al final vemos, ¿para qué es la bendición? ¿Por qué viene Dios, el Rey del universo? ¿Por qué viene? ¿Para qué viene a personas como tú y yo? Personas malas, que no merecemos nada de Él. ¿Por qué viene Él a nosotros y nos bendice? Porque vino a Abraham y lo bendijo. ¿Qué le dijo? Cada vez que le dijo, te voy a bendecir y tú serás una bendición. Yo te voy a bendecir y en tu descendencia, en tu semiente, en tu descendencia, yo voy a bendecir a toda la familia de la tierra. Dios viene a nosotros, nos bendice y es para otros. Dios viene, bendice y la bendición de Dios es para otros. Debe fluir a través de nosotros a otras personas. Dios viene, bendice y es para otros. Y Abraham fue fuente de esa bendición y veremos cómo fue fuente de bendición para nosotros. Pero antes lo que tenemos que ver es un lado un poco triste de su historia, porque él fue fuente de bendición de Dios, pero no fue fuente perfecta de bendición. Él no fue la mejor persona del mundo. Él no fue fuente de bendición para todas las personas en todo tiempo. Él no fue un vaso perfecto para la bendición de Dios. Va bien. Suena raro decirlo, suena feo decirlo, pero él casi prostituyó a su esposa 2 veces. Abraham, una gran parte de la historia de Abraham, lo que encuentras en Génesis, es el relato de cómo él 2 veces diferentes hizo casi la misma cosa. La primera vez estaban viajando y él miró a su esposa y dijo, tú eres bella, tú eres bien bonita y vamos a entrar en Egipto. Y la gente ahí me van a matar porque tú eres bien bonita, tú eres bien guapa y me van a matar y te van a tomar y te va a llevar y alguien se va a casar con vos y yo voy a estar muerto. Y hagamos eso. Vamos a decir cuando entramos que tú eres mi hermana. Y así, él dijo eso, así va a ir bien a mí. O sea, me van a tratar bien a mí y yo me voy a quedar con mi vida. Pensando en él. Entonces entraron en Egipto, dijo, es mi hermana. Entonces todo el mundo se dio cuenta, y no solo él como su esposo que dijo, es bien bonita, todo el mundo vio, era de verdad bien bonita. Entonces llegó a los oídos del faraón y después a los ojos del faraón la noticia de esa mujer, de que era bien bonita, que no estaba casada, que era la hermana de ese señor que había venido. Y el faraón, el rey de Egipto, tomó a ella como una de sus mujeres y dio a cambio a Abraham. Por eso digo, es como que prostituyó a su esposo, porque dio a Abraham un montón de ganado, un montón de animales. O sea, ese era el dinero de su tiempo. Le dio un montón de animales a él. Y después Dios hirió al faraón, y eso es interesante porque no son las plagas que conocemos como Moisés, pero antes de eso, con Abraham, Dios hirió a la casa de faraón con, dice, grandes plagas, o sea, como castigo por haber tomado la esposa de él. Entonces, él regresa a la esposa, se da cuenta que la esposa de él, le regresa la esposa de Abraham a él, y lo regaña y lo corre de ahí, le dice, tiene que irte, pero lleva todo lo tuyo, o sea, todo lo que él había ganado por haber dado su
esposa a él. Es una historia fea. Y no fue un accidente, no fue algo que hizo y después, no debería volver a hacer eso. Mucho más adelante en su vida, viajando, entrando en otro país, hizo casi exactamente lo mismo y casi exactamente lo mismo pasó. Y él sacó provecho económico de la situación y por lo bueno que era Abraham, no fue perfecto. Y la Biblia, en Génesis, la Biblia de Dios nos quiere enfatizar eso. Era fuente de bendición, pero él no era perfecto. Y eso es para que yo creo, es para mi opinión, es para la razón que Dios enfatiza eso en la historia de Abraham, es para que nosotros supiéramos que iba a venir alguien después, que iba a venir alguien que iba a ser fuente de bendición, pero no fuente de bendición como Abraham, sino fuente de bendición perfecta, fuente perfecta de bendición, alguien que era mejor fuente de bendición, y eso fue Cristo. Y la cosa es que Jesús fue uno de los descendientes de Abraham, y Jesús fue el cumplimiento de la promesa cuando Dios dijo a Abraham: yo voy a bendecir a todo el mundo, toda la familia de la tierra a través de tu descendencia. Y Jesús salió de la descendencia de Abraham, y en Jesús Dios sí bendijo a todo el mundo. Leemos Gálatas 3, verso 6. Así Abraham, estamos entrando en medio de la práctica, entonces solo agarramos donde está y seguimos. Así Abraham creó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, mire, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios justificaría, se haría perfecto, o se perdonaría a los gentiles. Gentiles son todas las naciones que no son judíos, o sea, todo lo que no son hijos de Abraham, todas las naciones de la tierra. Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios predicó el evangelio a Abraham cuando le dijo: yo voy a bendecir a todo el mundo a través de ti, hablando de Cristo, que Cristo iba a venir por medio de Abraham, y Cristo iba a bendecir a todo el mundo viniendo de Abraham. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Él está diciendo que aún las personas que eran parte de la familia de Abraham, que tenía la ley y tenía la relación con Dios y tenía el pacto, no tenía una relación perfecta con Dios. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de madero, a fin de que en Cristo la bendición de Abraham, la bendición que Dios dio a Abraham, viniera a los gentiles, o sea, a todos nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y si saltamos al verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando a los que son cristianos y dice: son hijos de Dios. ¿Por qué? Por Cristo, o sea, han recibido la bendición de Abraham por medio de Jesús. Cristo es el cumplimiento de la bendición prometida. Cuando Dios dijo que iba a bendecir a todos, Él estaba hablando de Cristo, que algún día iba a venir el Mesías, iba a venir del linaje de Abraham, y que a través de Jesús Dios iba a bendecir a todo el mundo. Dios vino, mandó a su Hijo. No solo vino a decir a Abraham, sino Él envió a su Hijo para bendecirnos, para que fue bendición para todos. Y Cristo obedeció a Dios de la misma forma que Abraham obedeció a Dios y salió de su tierra y agarró un camino donde no sabía dónde iba a ir, en obediencia a Dios. Cristo agarró un camino hacia la cruz y dejó a su Padre y fue a la cruz en obediencia a su Padre, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Dios. Dios viene, bendice consigo por dar a sí mismo a nosotros, y eso es para otros. Entonces Cristo llega a ser mejor fuente de bendición, aún mayor que Abraham, porque Dios nos bendice a todos y nos ofrece su bendición a todos a través de Jesús. A través de Jesús Dios escoge a su pueblo preferido, aún más grande de todas las naciones, más grande que el pueblo que escogió a través del linaje de Abraham. Y a través de Jesús Dios hace un pacto con su pueblo. Uno puede conocer a Dios, uno puede ser hijo o hija de Dios, nos hace sus hijos, y a través de Jesús Dios nos salva y nos lava nuestros pecados. Y cuando nos entregamos a Él por arrepentirnos y bautizarnos y nos damos a Jesús,
Podemos ser hijos de Dios y eso es mejor aún que la bendición que Abraham recibió. Podemos conocer a Dios y ser parte de su familia eterna. Y si llegamos al final de eso y levantamos la mano y decimos, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Lo de Abraham y lo de Cristo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué debemos hacer? La aplicación es muy directa. Debemos recibir la bendición y debemos ser fuentes de esa bendición para otras personas. Lo mismo que Abraham, debemos recibir la bendición que vino a través de Abraham por Cristo y ser fuentes de esa bendición para otras personas. Leemos un pasaje más en 2 Corintios 5, 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, está hablando a cristianos, personas que conocen el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifestos y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que nos damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para lo que se jacten en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes, pues mire, el amor de Cristo nos apremia, nos controla, habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven, y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora se han hecho nuevas. Y todo eso procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. La primera parte de la bendición. Y nosotros podemos recibir la bendición de Jesús por entrar en Cristo, por ser hechos una nueva criatura por medio de Jesús, de nacer de nuevo cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y después la segunda parte, ser fuente de bendición para otros. Y Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a otros con Él. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. En Él nosotros podemos recibir la bendición que Dios dio a Abraham y que prometió que iba a venir a través de Abraham cuando entramos en Cristo. Y nosotros podemos y tenemos, si hemos recibido esa bendición de ser hijos de Dios, tenemos que ser fuente de esa bendición para otros. Tenemos que tenemos que ser embajadores de Cristo, tenemos que representar a Jesús, tenemos que rogar a otros que entren en Cristo, tenemos que persuadir a las personas la bendición que recibimos en Cristo. Si tú eres cristiano, la bendición que recibiste en Jesús el día que te entregaste a Él y saliste del agua y ya soy nueva criatura, es la misma bendición que ahora Dios dice, ahora tú propósito en la vida es dar esa misma bendición a otros para que otras personas puedan entrar en una relación conmigo y tú serás, yo seré, nosotros seremos fuente de bendición para otras personas, igual a Abraham, igual a Jesús. Entonces, una pregunta hoy antes de terminar: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en ese camino de la bendición de Dios? ¿Has entrado en la bendición? Si no has entrado en Cristo, si no has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús conscientemente, diciendo sí a Cristo, yo quiero que sea mi Señor y mi Salvador, eso es arrepentirse, decir a Él, yo te voy a seguirte, te voy a dar mi vida, tú serás mi jefe. ¿Qué significa eso? No sé, pero yo solo sé que tú mandarás de ahora en adelante. Eso es arrepentirse y bautizarse, decir a alguien aquí cuando está listo a tomar esa decisión, quiero entregarme a Jesús, estoy tomando en mi mente, en mi corazón la decisión y quiero con mi cuerpo sellar esto y bautizarme en agua, arrepentirme, bautizarme y entrar en Jesús. Y cuando tomas esa decisión, en un instante vas de afuera de la bendición, como antes de que Dios habló a Abraham, él estaba fuera de la bendición de Dios. Y entras en ese momento en la bendición de Dios y tú recibes la plenitud de la bendición que Dios prometió a Abraham y que prometió que iba a venir a través de Abraham. Y tú serás hijo de Dios, tú serás perdonado, tú serás parte de la familia eterna de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú llegues al momento de decir, yo tengo que hacer eso,
No tienes que levantar tu mano, no tienes que venir a frente. Solo en el momento que tú dices, lo voy a hacer, tienes que decir a alguien. Y puedes arrepentirte, puedes bautizarte y puedes entrar en la bendición. Y si tú eres cristiano, si tú ya has tomado esa decisión y tú estás adentro de la bendición, la segunda parte aplica a nosotros. Tenemos que ser fuentes de esa bendición para otros. Tenemos que llevar la salvación que hemos recibido y tenemos que llevarlo a otros, a otras personas que viven alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué necesitas hacer para darlo a otros, dar esa bendición a otros? ¿Con quién podrías estudiar? ¿Con quién debes estar formando una amistad? ¿Para quién debes estar orando todos los días? Dios, te pido que tú le des salvación a esa persona. Te pido que tú le abres el corazón. Dios, te pido que tú abras una oportunidad para que yo pueda hablar del Evangelio, para que yo pueda pedir un estudio con esa persona, para que tú seas fuente de bendición y algún día estar ahí en el agua con esa persona cuando tome su decisión de seguir a Cristo. Y tú te darás cuenta que en ese momento que Dios te está usando para ayudar a esa persona a entrar en su bendición. ¿Qué puedes hacer para ser fuente de bendición para otra persona en tu vida? Vamos a tomar un tiempo ahora, pensar en eso. Y vamos a agradecer a Cristo, vamos a cantar a Él, vamos a tomar un momento de cantar a Cristo juntos y los que ya han entrado en la bendición, es un momento para ustedes mientras cantamos de pasar y tomar la comunión y hablar con tu Salvador y agradecerle por lo que tienes, por la bendición que has recibido en Él. Y todos juntos, preguntamos a Dios, ¿cuál es mi próximo paso para recibir tu bendición y para ser fuente de bendición para otros? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias hoy, que tú eres el Dios que viene a nosotros cuando andamos perdidos. Tú nos buscas. Tú nos bendices y la bendición que nos das eres tú eres la bendición que recibimos. Poder conocerte, poder ser tus hijos. Y después nos das el gran privilegio de llevar esa bendición a otros, ser fuentes de tu bendición. Dios, te pido que tú nos ayudes a andar en los pasos de Abraham, de dar en tu bendición, de andar en esa relación contigo, de llevar esa bendición a otros, para que tú puedas bendecir a muchos a través de todos nosotros. En tu nombre oramos. Amén.